En entrevista, Emilio Chuaipet, secretario de Educación Pública. ¿En qué consiste la reforma educativa que propone el Ejecutivo? Quédese con nosotros. Buenas noches, usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. La reforma educativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto esta semana ataca de frente algunos de los mayores riesgos para la enseñanza de niños y jóvenes, como la falta de transparencia y de preparación de los maestros. El proyecto es parte de las 13 acciones que anunció en su primer mensaje como mandatario y que luego retomó en el marco de la firma del Pacto por México, respaldado por las dirigencias del PRI, PAN y PRD. Las modificaciones al artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación busca recuperar el control gubernamental sobre la política educativa, las plazas de los maestros y la profesionalización del magisterio. ¿Habrá consenso en el legislativo en torno a esta reforma? ¿La aceptará el mayor sindicato de América Latina? Carla Contreras nos explica sus alcances en el siguiente reportaje. Verde Ecologista de México. En un intento por mejorar la calidad de la educación en México, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional. Es la primera acción del Pacto por México y, a decir del titular del Ejecutivo, fue posible gracias al consenso. Todos nosotros coincidimos en un punto central. Urge reformar y modernizar el marco jurídico para una educación de mayor calidad y equidad. Esta reforma constitucional reafirma la rectoría del Estado mexicano sobre la política educativa nacional. Ante secretarios, líderes parlamentarios, legisladores, académicos y representantes de la sociedad civil, afirmó que la educación es la base para transformar al país y por ello, dijo, es imperativo contar con un nuevo marco legal que abone a la transparencia y abra paso a los buenos maestros. Se requieren reglas claras para el ingreso de los docentes y su promoción a cargos de dirección y de supervisión. Hay que alentar y reconocer el buen desempeño laboral. Para hacer frente a estos desafíos, promoveremos las reformas legales, reasignaciones presupuestales e inversiones en infraestructura que sean necesarias. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaipet, recordó que el gasto público que México invierte cada año en educación es el segundo porcentaje más alto del mundo, solo después de Nueva Zelanda. Sin embargo, explicó que estos recursos no han servido para abatir los rezagos en la materia, menos para integrar los avances tecnológicos a la lista de prioridades. La Secretaría de Educación Pública, hay que decirlo claramente, es un archipiélago. Hay que revisarla críticamente para que vuelva a ser la dependencia del Ejecutivo Federal que ejerza la rectoría del Estado en la materia, que diagnostique los problemas. La iniciativa de reforma contempla la creación del servicio profesional docente, elevar a rango constitucional y dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, fomentar la autonomía de gestión en las escuelas, ampliar el programa de escuelas de tiempo completo. La meta, llegar a 40,000 al final del sexenio. Además, prohíbe la venta de comida chatarra en los planteles y propone la creación del Sistema de Operación y Gestión Educativas, que obliga al INEGI a levantar un censo de escuelas, profesores y alumnos. Parte esencial de la iniciativa es la creación del servicio profesional docente que reconocerá la formación y logros de los maestros. Sus derechos estarán a salvo, ya que su ingreso, permanencia y promoción no estarán sujetos a criterios discrecionales. La discrecionalidad ha dejado muchas veces de lado a miles de maestros con preparación y capacidad necesarias para acceder a los cargos de dirección y supervisión. Por eso la iniciativa propone declarar nulos los ingresos y promociones que no se realicen conforme a la ley. El dirigente nacional del PRD aseguró que esta iniciativa representa un gran paso para iniciar una revolución educativa que termine con las viejas prácticas del sistema.
Se trata ni más ni menos, como lo dijimos en el Pacto por México, de recuperar la rectoría del Estado sobre el sistema educativo nacional en su conjunto, recuperarlo de una camarilla que durante décadas fácticamente se fue apoderando, adueñando del sistema educativo nacional. Una camarilla que con un liderazgo que hizo de la educación básica y de la organización sindical de los trabajadores de la educación, para decirlo como lo pienso llanamente, lo hizo su botín. Las voces del PRI consideran que no hay argumentos válidos para seguir postergando una reforma de tal trascendencia. Estoy convencida que la única herramienta para conducir a México al primer mundo se llama educación, para lograr el desarrollo que necesita nuestro país y sacarlo del estancamiento también se llama educación. Acción Nacional señaló que pese a los escepticismos y la desconfianza sobre los objetivos del Pacto por México, esta iniciativa confirma la voluntad que hay entre la clase política para construir los grandes cambios que requiere el país. Hoy se consolidan y se retoman los logros de los esfuerzos anteriores, sobre todo elevan a nivel constitucional acuerdos tan trascendentes como la Alianza por la Calidad Educativa. El mecanismo de construcción de los consensos está funcionando. A la presentación de la iniciativa fueron convocados todos los sectores. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue el único ausente. Sin embargo, ya respaldó el proyecto de reforma. Toda vez que éste concede a la educación la importancia de suyo tiene para el presente y futuro del país, y traza además una línea hacia el mejoramiento de la calidad y de la pertinencia de la educación nacional, a efecto de que esté a la altura de los requerimientos de nuestro tiempo y que la justicia social demanda. El secretario general del organismo, Juan Díaz de la Torre, agregó que seguirán impulsando la calidad de la educación. Mantenemos un diálogo fluido y constructivo con el gobierno federal y mantenemos igualmente nuestra estrategia institucional de cooperación y corresponsabilidad, ejerciendo nuestra autonomía. La iniciativa fue bien recibida en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Finalmente es una reforma de fondo que necesita el artículo 3º constitucional y que va a ser de beneficio para todos los niños, jóvenes, para la educación en México, que lamentablemente ha estado en este caso pues secuestrada. De aprobar esta reforma, el Ejecutivo presentará la iniciativa para adecuar la Ley General de Educación, incluida en el Pacto por México. El nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuaifet, afirma que es necesario hacer una evaluación crítica de esta dependencia. El partido ligado al sindicato Nueva Alianza adelanta que no se opondrá a la reforma e incluso señala que la transparencia develará quién es responsable por el rezago educativo. Las autoridades han aceptado que desconocen el número de maestros y escuelas que hay en el país, entre otras cosas, por el manejo discrecional de las plazas del sindicato. Aunque los problemas de la educación en México están sobrediagnosticados, la última palabra sobre la reforma la tendrá el Congreso. Por lo pronto, los dirigentes de los principales partidos la han calificado como una iniciativa prioritaria, lo que augura que sea dictaminada en breve. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, tres de los elementos sustantivos de la reforma educativa? En mi opinión, son precisamente los que contienen las reformas a la fracción 3ª y 9ª del artículo 3º constitucional. 1. Crear un sistema profesional de maestros, donde usted, si quiere dar clases, entra al magisterio, permanece en él y sube a los cargos de dirección y promoción a través de concursos de oposición.
en donde se mide dos cosas, el talento y la preparación. Eso es básico para tener cada día una planta de maestros mejor integrada que la que le precede. Segundo punto, el Instituto Nacional de Evaluación. ¿Por qué? Muchos años el sindicato, que sí acepta la evaluación, debo decirlo, que ha sido un reclamo de ellos el que se haga, ha dicho, bueno, pero lo que pasa es que no tenemos una autoridad imparcial, competente, profesional para llevar a cabo esta evaluación. El presidente Peña Nieto recoge esa petición y dice, muy bien, ahora va a haber un órgano del Estado con autonomía constitucional. ¿Y qué es eso de autonomía constitucional? Le voy a poner ejemplos para que la gente no tenga dudas. Son constitucionalmente autónomos el IFE, el Banco de México, el INEGI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni más ni menos. Y ahora, si se aprueba, el Instituto Nacional de Evaluación. Entonces habrá gente capaz, gente independiente de la Secretaría y gente independiente de cualquier poder fáctico o de cualquier agente educativo para que le haga a los maestros esa evaluación. Y el tercer punto es un reclamo de equidad y de calidad con las escuelas de tiempo completo. Permítame tomar los tres elementos que acaba de enlistar. Respecto del Instituto Nacional de Evaluación, ¿estaría por un instituto que sea no solamente autónomo, sino designado por el Ejecutivo o por el Congreso o por... ¿Cómo sería la integración que usted...? Exactamente igual que se designan los otros funcionarios de los órganos autónomos, por el presidente y por el Congreso. El presidente propone y el Congreso dispone. En este caso, la Cámara de Senadores. De tal manera que nadie puede decir que responde a una sola corriente política la designación de sus integrantes. Respecto al primer punto, secretario, el asunto del servicio profesional. En 2012, y esto se ha repetido en otros años, un problema de baja preparación y en muchos casos reprobados muchos de los maestros evaluados. ¿Este paso es suficiente para recuperarlo o qué más se necesita para lograr subir la capacitación, la preparación, la calidad de los maestros del país? Es muy pertinente su pregunta. Mire, no hay en educación ni soluciones lineales ni soluciones instantáneas. Lo que nosotros creemos que debe hacerse, además de poner en marcha un sistema profesional de maestros, es dar educación continua a los que ya están en servicio. ¿Por qué? Porque no vamos a poder aplicar retroactivamente las disposiciones del sistema a quienes ya laboran en el servicio. Y el tercer punto, ¿cómo se están imaginando las escuelas de tiempo completo? ¿En qué consisten? Jornada ampliada a 6 a 8 horas, lo cual le permite a usted tener una mayor disponibilidad de tiempo para áreas que se consideran degradadas o excluidas de la currícula escolar, el civismo, el deporte, la historia, la adecuación de los muchachos a los cambios tecnológicos del mundo, la computación, pero muchas otras áreas que tienen que ver con el desarrollo integral de la persona. Hay una materia que a mí en lo particular me llama mucho la atención y que estamos estudiando ya, las matemáticas. A mí me parece que es vital que usted sepa matemáticas, y soy abogado, y me encantan, me encantan. Yo creo que las matemáticas son una herramienta fundamental de pensamiento. Algún maestro mío decía allá en Toluca que gracias a las matemáticas aprende usted a discurrir, es decir, a inducir y a deducir. Estas cuestiones de ampliar la jornada completa tienen por objeto centrarnos en aquellas disciplinas escolares en donde hay flaqueza, debilidad y que requieren un mayor impulso. Además, por equidad, se darán en las escuelas de tiempo completo alimentos a los muchachos que ahí se encuentren. No vamos a hacer 100,000, vamos a hacer 40,000 en el sexenio. Es la meta comprometida por el presidente Peña Nieto. Toca un punto que me parece central. Las evaluaciones PISA de los últimos años siempre han arrojado resultados en los que hay un nivel bajo de comprensión, aprendizaje de matemáticas, pensamiento abstracto, lógica, etcétera.
la reforma que permite al Estado recuperar el control de la educación, como la que se está discutiendo, ¿es suficiente para generar también cambios en esas áreas, digamos, cualitativas? ¿O qué otros pasos ve usted que sean necesarios para avanzar hacia ello? Es una reforma fundamental para llevar a cabo los cambios que propone el presidente de la República y que no fue casual que fueran los primeros en materia educativa. Ahí está la apuesta de los padres. Los que tenemos hijos sabemos que si nuestro hijo recibe una buena educación, va a salir bien librado adelante en la vida, de tal manera que hay una gran simpatía por el propósito de reforma educativa del presidente de la República. Pero evidentemente hay una serie de medidas complementarias que tienen que irse dando a fin de acompañar estas propuestas de reforma constitucional de otras de carácter administrativo, aquí en la dependencia y en otras instancias. Las secretarías de educación de los estados son muy importantes a efecto de llevar a cabo esta revolución educativa. Si tuviera que señalar 3 elementos, secretario, que deben acompañar posteriormente esta reforma, pienso en términos de revisión de la propia actuación de la dependencia o de las secretarías de los estados, ¿cuáles señalaría? En primer lugar, devolverle a la Secretaría el carácter de ser un órgano unitario y ágil. Yo he dicho que es un archipiélago. Reyes Heroles decía hace 25 años que era un elefante reumático. Nos estamos refiriendo a lo mismo. Ha crecido enormemente la Secretaría, bueno, el personal es impresionante, y la Secretaría se ha entrampado en la solución de problemas administrativos. Eso lo tenemos que descentralizar. Y la Secretaría tiene que ser como lo pensó Vasconcelos al crearse en 1920 la dependencia, el gran orientador, el gran disparador de las ideas que rijan el desarrollo económico y social del país. 25 años desde Reyes Heroles, Desde Reyes secretario. Heroles, ¿Por qué tardamos 1982? tanto para llegar a esta reforma? Bueno, porque las inercias, y ahí me quedo, son siempre difíciles de superar. Dicen en los físicos que la inercia es la resistencia de un cuerpo de cambiar su estado de reposo a movimiento o a la inversa. Aquí se da. Inercias además entonces tremendas, porque casi más de 2 décadas. Así es, imagínese. Pero tenemos un enorme aparato estatal que por otro lado no ha sido malo. También tenemos que celebrar que el aparato estatal mexicano en materia de educación ha hecho una gran hazaña transformando al país en 100 años. Secretario, si tuviera que explicar en palabras llanas qué significa recuperar el control sobre la política educativa, ¿cómo se lo explicaría usted a la gente, al público? Que la autoridad sea la que determine que la educación sea un derecho efectivo de cada niño a tener calidad, cobertura y equidad en los servicios educativos. Es decir, que el Estado sea el garante, no otros, el Estado, de que el niño reciba lo que debe recibir en el aula. ¿Usted podría identificar el momento en el que el Estado mexicano perdió la capacidad o las autoridades dejaron de tener el control sobre la política educativa? Fue gradual, de tal manera que no puedo fijar como fotografía una fecha específica, pero ahí donde el Estado se iba retrayendo, ahí donde el Estado se iba absteniendo, los espacios en política y administración se llenan y bueno, pues se dieron los retrocesos en materia de rectoría que ahora el presidente Peña quiere que se vuelva a retomar. Señalaba inercias, sin querer abundar hacia el pasado, prefiero pensarla hacia adelante. ¿Cuáles son algunas de las que cree que todavía tiene que remover para llevar a cabo el proyecto o la aplicación de la propia reforma educativa que una vez que sea aprobada? Una muy sencillita, que repito, el sindicato maestro está de acuerdo, pero que tiene áreas de resistencia en el sistema total. La evaluación. Se dice que es contra el magisterio, se dice que está diseñada para la exclusión, no. ¿A usted lo evalúan en su trabajo, sí o no? A mí también. Entonces nadie puede estar excluido de un examen permanente de desempeño en su función.
¿Cree que exista, digamos, el riesgo de que una cosa sea el apoyo, digamos, discursivo por parte del sindicato a la reforma, pero en la práctica las propias resistencias la intenten frenar? Yo creo que el apoyo es real y que además la reforma no solo será discursiva, se está reformando ni más ni menos que la Constitución. Y también me han dicho por ahí, yo aquí sí pienso como abogado que soy, que señalar que se aplicará el derecho es mostrar el garrote. No, el derecho no es garrote. El derecho es el conjunto de normas dotadas de instrumentos de coerción para ordenar la vida social. Ocurre en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en el país que usted quiera. Ahí hay derecho y el derecho tiene consecuencias jurídicas. Por eso dije, cuando el señor presidente presentó la iniciativa, que la evaluación no es potestativa, sino obligatoria, que tendrá consecuencias jurídicas, que no es pactable y tampoco es diferible. Si tiene un diagnóstico, secretario, ¿cuál es el costo que ha pagado el país de haber permanecido durante, pues, digamos, muchos años sin las reglas adecuadas en materia educativa? Yo le voy a decir de una manera muy sencilla. Vea usted las pruebas de enlace y PISA, aun cuando hayan sido criticadas por muchísimos profesores, a veces con razón, otras sin ella. Vea usted los resultados que tenemos en materia educativa en el país. Problemas de lectoescritura, problemas de comprensión de las matemáticas, problemas de asimilación a las tecnologías contemporáneas. Digo, realmente el asunto no es halagüeño, ¿no? Toca un punto medular. Para alcanzar, las perspectivas es que para alcanzar la calificación promedio de la OCDE, más o menos lo lograríamos en 2024. ¿Cuáles son las metas que se ha puesto esta Secretaría, digamos, para ir subiendo la calificación respecto de los países de la OCDE? Las que ya señalé. Primero, profesionalizar a los maestros. Segundo, invitarlos a una evaluación que tiene que arrojar como resultados dos cosas que no los perjudican. El promoverlos cuando están calificados y el que, si no están calificados, los haga destinatarios de un programa continuo de formación profesional. Así como los abogados no podemos desentendernos del estudio permanente de las nuevas leyes que van apareciendo, los maestros tienen, y la inmensa mayoría de ellos lo comprenden. Yo he trabajado para el magisterio en el Estado de México y son gente extraordinaria. La inmensa mayoría de los maestros sabe que si no se les pone a disposición elementos de actualización, de formación continua, bueno, pues ellos tendrán que buscarlos de otra manera, porque la mayoría de ellos son responsables y quieren estar al día. Esa es la palabra que no encontraba, ponerse al día en materia de didáctica, en materia de enseñanza, en materia curricular. Y eso pasa, desde luego, secretario, por saber cuántos son y cuántas escuelas hay en el país. No puedo dejar de confesarle que a cualquier ciudadano le llama la atención que el Estado no supiera exactamente cuántos maestros hay en el país y cuántas escuelas. Existen algunos registros, pero la enorme duda es la confiabilidad de las cifras. A mí no me alarma. No sé si usted se acuerda que me tocó fundar el IFE. ¿Cómo no? Bueno, cuando llegamos al IFE no teníamos padrón electoral verificable. No sabíamos cuántos ciudadanos había, lo cual es igual de alarmante que no tener el número de escuelas, maestros, horas clase o de edificios que ocupan nuestros planteles. Y sin embargo pudimos hacer en un año un padrón electoral tan confiable que Naciones Unidas nos nombró asesores en materia de padrón electoral en el mundo. Cuando se fue del IFE, lo acaba de decir hace un momento, dejó ese padrón, una obra tangible, concreta. Así es. Yo le pregunto, el día que concluya su gestión al frente de esta Secretaría, ¿cuál es la obra tangible, concreta, que a usted le gustaría dejar? Haber podido colaborar con el presidente Peña Nieto en que se lleve a la práctica la concepción educativa que él tiene, de darle a todos los mexicanos el derecho a educarse con calidad, con equidad, con pertinencia.
Y si tuviéramos que ponerlo, digamos, en una obra, digamos, concreta, un número concreto, cantidad de alumnos, calidad educativa, ¿cómo le gustaría? Que nuestros niños puedan competir con cualquier niño de cualquier parte del mundo en términos de conocimientos. Pues yo creo que es bastante concreto, secretario. Y Así le agradecemos mucho su tiempo y el que nos haya concedido esta entrevista. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que esta agenda la construimos todos con sus temas y comentarios y puede enviarlos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.